Cuando me desmayé en el trabajo, los médicos llamaron a mi hijo. Él nunca vino. En cambio, mi nuera publicó una foto. Días después, todavía débil y conectada a máquinas, vi 68 llamadas perdidas y un mensaje de mi hijo que decía: «Mamá, te necesitamos. Contesta inmediatamente». Sin pensarlo 2 veces, yo. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ahí. Porque esta historia no empieza con esas 68 llamadas. Empieza con el olor a desinfectante barato y el sonido de las máquinas que pitaban a mi alrededor mientras yo estaba sola, completamente sola, en una cama de hospital. Ese martes por la tarde yo estaba en mi turno de limpieza. 42 años haciendo lo mismo. Trapear pisos, limpiar baños, recoger la basura que nadie más quiere tocar. 68 años tengo. 68. Y todavía arrastrando un trapeador por los pasillos del Hospital General porque mi pensión no alcanza. Porque mi hijo Javier necesita ayuda. Porque su esposa Cecilia dice que no les alcanza para nada. Estaba limpiando el pasillo del 3er piso cuando todo se puso negro. Así, de repente. Como si alguien hubiera apagado la luz de mi vida. Lo último que recuerdo es el olor a cloro y el sonido del balde cayendo. Luego nada. Desperté en una camilla. Del otro lado. Esta vez yo era la paciente. Conectada a máquinas que pitaban con un ritmo monótono. Una bolsa de suero colgando sobre mi cabeza. Una enfermera joven, de esas que todavía sonríen porque no han visto suficiente dolor, se inclinó sobre mí. «Señora Carmina, tranquila. Tuvo un desmayo. Está estable ahora. Ya llamamos a su contacto de emergencia». «¿Mi hijo?», pregunté con la garganta seca, como si hubiera tragado arena. «Sí, su hijo Javier. Vendrá pronto». Pronto. Esa palabra maldita. Esa palabra llena de mentiras. Cerré los ojos y esperé. Porque eso es lo que las madres hacemos. Esperamos. Esperamos aunque nos duela. Esperamos aunque ya sepamos, en el fondo, que nadie va a venir. 1 hora pasó. Luego 2. Luego 3. La enfermera entraba cada tanto, me miraba con esa expresión de lástima que yo ya conocía demasiado bien, y salía sin decir nada. Porque ¿qué se puede decir cuando el hijo no aparece? ¿Qué se puede decir cuando una madre de 68 años está sola en urgencias y nadie viene a buscarla? Pedí mi celular. Necesitaba saber. Necesitaba entender por qué Javier no había llegado. Tal vez hubo un accidente. Tal vez estaba en camino. Tal vez. La pantalla se iluminó y ahí estaban. Notificaciones. Muchas. Mensajes de mis compañeras de trabajo preguntando cómo estaba. Un recordatorio de que debía pagar la luz antes del viernes. Y una notificación de Instagram. Cecilia me había etiquetado en una publicación. Con los dedos temblorosos, abrí la aplicación. Y lo que vi me destrozó más que cualquier desmayo, más que cualquier máquina pitando a mi alrededor, más que cualquier diagnóstico que los médicos pudieran darme. Una foto. Javier, Cecilia y mis 2 nietos en un restaurante elegante. Manteles blancos. Copas de cristal. Todos sonriendo como si la vida fuera perfecta. Como si no hubiera una madre tirada en un hospital esperando que alguien, cualquiera, viniera a preguntar si seguía viva. Y el texto de la foto decía: «Día perfecto en familia. Sin dramas. Sin negatividad. Solo amor y risas. Sin dramas. Sin negatividad». Leí esas palabras una y otra vez hasta que se me nublaron los ojos. Hasta que el pitido de las máquinas se volvió un zumbido lejano. Hasta que entendí, con una claridad que dolía como un cuchillo en el pecho, que yo era el drama. Yo era la negatividad. Mi cuerpo enfermo, mi necesidad de ayuda, mi existencia misma era el problema que arruinaba su día perfecto. La foto tenía 243 likes. 243 personas pensando qué familia tan hermosa. Nadie sabía. Nadie sabía que mientras ellos brindaban con vino y reían, yo estaba aquí, sola, preguntándome si moriría sin que nadie me sostuviera la mano. Pero esto no termina aquí. Porque días después, cuando yo todavía estaba débil, cuando apenas podía caminar sin que se me doblaran las rodillas, cuando los médicos me dijeron que había sido un colapso por estrés y desnutrición, ahí fue cuando apareció. 68 llamadas perdidas.
68. Todas de Javier. Todas desesperadas. Y un mensaje. Mamá, te necesitamos. Contesta inmediatamente. Te necesitamos. No, ¿cómo estás? No, perdóname. No me enteré de que te desmayaste y estoy preocupado. Te necesitamos. Como si yo fuera un objeto. Una herramienta. Algo que se usa cuando hace falta y se olvida cuando no. Miré esas palabras en la pantalla hasta que se me quemaron en la retina. 68 llamadas. Conté cada una. 68 veces que mi hijo había marcado mi número. Pero ninguna, ni una sola, en los 3 días que estuve internada. Ninguna cuando yo lo necesitaba. Todas ahora. Todas cuando él me necesitaba a mí. Mis dedos temblaban sobre el teléfono. Una parte de mí, esa parte estúpida y maternal que nunca se rinde, quería llamarlo de inmediato. Quería escuchar su voz. Quería creer que tal vez, solo tal vez, realmente le importaba. Pero otra parte, una parte nueva que estaba naciendo entre las sábanas ásperas del hospital, me detuvo. Dejé el teléfono a un lado. Cerré los ojos. Y por primera vez en 68 años, decidí no contestar. Los médicos me dieron de alta al día siguiente. Colapso por estrés severo y desnutrición crónica, dijeron. Como si mi cuerpo hubiera decidido rendirse porque mi mente ya no podía más. Me recetaron vitaminas que costaban $40, reposo absoluto y una dieta balanceada. Me dieron las indicaciones como si yo tuviera tiempo para descansar. Como si yo tuviera dinero para vitaminas de $40. Como si mi vida fuera algo más que trabajar, dar, sacrificarme y esperar migajas de cariño a cambio. Salí del hospital un jueves por la mañana. Tomé 2 autobuses para llegar a mi departamento. Un lugar pequeño, de una sola habitación, con una cocina que apenas cabía una estufa y un refrigerador que hacía más ruido que un motor viejo. Las paredes tenían manchas de humedad y el techo goteaba cuando llovía fuerte. Pero era mío. Lo único mío en este mundo. Me senté en el borde de mi cama y miré el teléfono otra vez. Ahora eran 72 llamadas perdidas. 4 más. Y 3 mensajes de Javier. Mamá, es urgente. Mamá, por favor. Mamá, si no contestas voy a ir a buscarte. Algo en ese último mensaje me hizo reír. Una risa amarga, seca, que me raspó la garganta. Ir a buscarme. ¡Qué gracioso! No fue a buscarme al hospital cuando me desmayé. No fue a buscarme cuando estuve 3 días sola conectada a máquinas. Pero ahora, cuando él necesitaba algo, ahora sí iba a venir. No tuve que esperar mucho. A las 2 de la tarde escuché golpes en mi puerta. Fuertes. Desesperados. Mamá. Abre. Sé que estás ahí. Me levanté despacio. Cada paso me dolía. Todavía estaba débil. Todavía sentía que mi cuerpo no era completamente mío. Abrí la puerta y ahí estaba Javier. Mi hijo. El niño que había cargado en mi vientre. El niño al que había dado todo. Ahora convertido en un hombre de 42 años con ojeras y una expresión de molestia en el rostro. ¿Por qué no contestabas?, me reclamó antes de siquiera preguntar cómo estaba. Estuve en el hospital, dije con voz tranquila. Ya lo sé. Me llamaron. Pero estaba ocupado, mamá. No podía ir en ese momento. Ocupado. Esa palabra flotó en el aire entre nosotros como una mosca muerta. Ocupado comiendo camarones en un restaurante elegante mientras yo agonizaba sola. ¿Qué querías, Javier?, pregunté. No lo invité a pasar. Me quedé bloqueando la entrada. Él parpadeó, sorprendido por mi tono. Yo nunca le hablaba así. Yo siempre era dulce, comprensiva, disponible. Pero algo había cambiado. Algo se había roto en esa cama de hospital y ya no había forma de pegarlo. Necesitamos que cuides a los niños esta semana, dijo directo, sin rodeos. Cecilia tiene un retiro de yoga en las montañas. Ya pagamos todo. Sale $800 y no podemos perder el dinero. Y yo tengo una conferencia de trabajo. Son solo 5 días, mamá. Nada más. 5 días. Nada más. Como si 5 días de mi vida no valieran nada. Como si yo no tuviera un cuerpo que apenas se mantenía en pie.
como si los médicos no me hubieran dicho reposo absoluto. No puedo, dije. Javier frunció el ceño. ¿Cómo que no puedes? Los médicos me ordenaron reposo. Estuve grave, Javier. Me desmayé por estrés y desnutrición. Mi cuerpo ya no aguanta. Pero mamá, solo es cuidar a los niños. No es nada pesado. Puedes descansar mientras ellos ven televisión. Mientras ellos ven televisión. Como si cuidar niños fuera solo sentarse y mirar. Como si no supiera yo que esos 5 días significaban cocinar, limpiar, bañarlos, ayudarlos con la tarea, aguantar berrinches, dormir poco y levantarme cada vez que lloraran en la noche. No, Javier. Esta vez no puedo. Su expresión cambió. La sorpresa se convirtió en molestia. La molestia en enojo. No puedo creer que seas tan egoísta, escupió las palabras como veneno. Nosotros siempre hemos estado para ti. Siempre. Y la única vez que te pedimos un favor, no sales con esto. Siempre han estado para mí. Esa frase me habría hecho llorar antes. Me habría hecho sentir culpable. Me habría hecho ceder. Pero ahora solo sentí algo frío y duro instalándose en mi pecho. ¿Cuándo? Pregunté en voz baja. ¿Cuándo han estado para mí? Siempre, mamá. Te invitamos a comer, te incluimos en las fotos, No viniste al hospital, lo interrumpí. Mi voz ya no era baja. Era firme. Clara. Me desmayé en el trabajo. Pude haber muerto. Y tú no viniste. En cambio, tu esposa publicó una foto diciendo, día perfecto, sin dramas. Yo era el drama, ¿verdad? Yo era el problema que arruinaba su día perfecto. Javier abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuesta. Les he dado todo, continué. Las palabras brotaban solas ahora, como si hubieran estado esperando años para salir. Les pago la despensa. Les pago el internet. Les regalo dinero que no tengo. Trabajo a mis 68 años limpiando baños para que ustedes puedan mandar a los niños a escuelas caras y para que Cecilia pueda ir a retiros de yoga de $800. Y cuando yo caigo, cuando yo necesito ayuda, ustedes están ocupados. Cenando, riendo, publicando fotos. Mamá, estás exagerando. Sal de mi casa. Las palabras salieron como un grito. Un grito que llevaba años atrapado en mi garganta. Javier retrocedió, sorprendido, asustado incluso. Estás loca, murmuró. El hospital te dejó loca. Y se fue. Bajó las escaleras y se fue. Sin mirar atrás. Sin disculparse. Sin nada. Cerré la puerta y me desplomé en el piso. No lloré. Eso fue lo más extraño. Siempre lloraba. Siempre me desmoronaba. Pero esta vez solo sentí un vacío enorme. Y en ese vacío, por primera vez, sentí algo parecido a la libertad. Me quedé parada frente a la puerta cerrada durante no sé cuánto tiempo. Mis piernas temblaban. No de miedo. No de arrepentimiento. Sino de algo que no había sentido en décadas. Poder. Había echado a mi hijo de mi casa. Yo, Carmina. La que siempre decía que sí. La que siempre se doblaba. La que siempre perdonaba todo. Y el mundo no se había acabado. Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle. Javier subió a su camioneta nueva, esa que costaba más de $30,000, pero para la cual nunca tenían dinero para la gasolina cuando necesitaban que yo los ayudara. Arrancó con brusquedad, las llantas rechinando contra el pavimento. Así se iba. Furioso. Ofendido. Como si él fuera la víctima en esta historia. Me senté en el sillón desgastado que había comprado de segunda mano hace 15 años. Los resortes se sentían contra mi espalda. La tela estaba manchada y descolorida. Pero era mío. Este departamento miserable era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de algo. Prefería estar sola aquí, en este lugar pequeño y húmedo, que estar rodeada de gente que me hacía sentir invisible. El teléfono vibró. Otra llamada de Javier. No contesté. Vibró otra vez. Un mensaje de Cecilia. Lo ignoré. Y luego otro. Y otro. Y otro.
como si el hecho de que yo no respondiera inmediatamente fuera una ofensa imperdonable, como si mi silencio fuera un acto de guerra. Abrí los mensajes solo para leerlos, no para responder, solo para ver hasta dónde llegaba su descaro. Cecilia había escrito: Carmina, amor, Javier me contó lo que pasó. Entiendo que estés cansada, de verdad lo entiendo. Pero los niños te extrañan tanto. Lloran por ti. Preguntan por la abuela todos los días. Les vas a romper el corazón así. Los niños. Siempre los niños. Usaban a mis nietos como moneda de cambio. Como si yo no supiera que esos niños ni siquiera preguntaban por mí. Como si no recordara la última vez que fui a su casa, hace 2 meses, y me pasé 4 horas cocinando mientras ellos jugaban videojuegos y ni siquiera levantaron la vista para saludarme. Otro mensaje. Este de Javier. Mamá, sé que estás molesta. Pero no puedes ser tan egoísta. Cecilia ya pagó el retiro. $800 que no podemos recuperar. Vas a tirar ese dinero a la basura solo porque estás de malas. Egoísta. Esa palabra me atravesó como un clavo oxidado. Yo era egoísta. Yo, la que había trabajado turnos dobles para pagarle la universidad. La que había vendido mis joyas, las únicas que me había dejado mi madre, para que él pudiera comprar su primer auto. La que todavía, a los 68 años, limpiaba baños ajenos para darles dinero cada mes. Pero claro, yo era la egoísta. Otro mensaje más. Esta vez un audio largo de Cecilia. Lo reproduje a bajo volumen. Carmina, no sé qué te pasa últimamente. Desde que saliste del hospital estás muy rara. Muy amargada. Entiendo que te sientas mal, pero todos tenemos problemas y no por eso tratamos mal a la familia. Los niños están llorando. De verdad. Sebastián preguntó por qué la abuela ya no los quiere. ¿Qué le digo? ¿Que la abuela prefiere estar sola que con nosotros? Piénsalo bien, Carmina. La familia es lo más importante. Y tú eres parte de esta familia mientras nosotros queramos que lo seas. Mientras nosotros queramos que lo seas. Esas palabras se clavaron en mi pecho y algo dentro de mí se endureció todavía más. Ahí estaba. La verdad desnuda. Yo no era familia. Yo era útil. Y el día que dejara de serlo, me descartarían como se descarta un trapeador viejo. Apagué el teléfono. Completamente. No solo en silencio. Apagado. Quería desconectarme del mundo. Quería no existir para ellos por un rato. Quería saber cómo se sentía no estar disponible las 24 horas del día. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Tenía que volver al hospital a recoger unos papeles del seguro. Algo tedioso sobre la cobertura de los gastos médicos. Me arreglé lo mejor que pude. Me puse un vestido color verde olivo que casi nunca usaba porque Cecilia una vez dijo que me hacía ver demasiado seria. Me peiné. Me puse los aretes pequeños de plata que había rescatado de no vender. Mientras esperaba en la fila de administración, alguien me tocó el hombro. Señora Carmina. Me volteé. Era Teresa. La enfermera joven que me había atendido cuando estuve internada. La única que me había tratado como ser humano y no como un número de cama. Teresa, dije sorprendida. ¿Qué haces aquí? Pensé que trabajabas en otro piso. Vine a entregar unos documentos de mi turno. Me miró con atención, con esos ojos que parecían ver más allá de las sonrisas falsas. ¿Cómo has estado? Me preocupé cuando te fuiste tan pronto. Bien. Respondí automáticamente. Porque eso es lo que una dice. Bien. Siempre bien. Aunque te estés cayendo a pedazos por dentro. Teresa ladeó la cabeza. No te creo nada. Esa honestidad me desarmó. Nadie me hablaba así. Nadie me confrontaba. Todo el mundo aceptaba mis mentiras educadas porque era más cómodo. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó. El de la cafetería del hospital es horrible, pero hay una tienda a la esquina que hace uno decente. No sé por qué dije que sí. Tal vez porque estaba cansada de estar sola. Tal vez porque necesitaba hablar con alguien que no quisiera nada de mí. Tal vez porque Teresa tenía esa mirada cálida que me recordaba que todavía existían personas buenas en el mundo. 10 minutos después estábamos sentadas en una mesa pequeña de una cafetería modesta.
Teresa pidió 2 cafés con leche y unas galletas. Cuando quise pagar, me detuvo. Invito yo. No discutas. Tomé el café con ambas manos. Estaba caliente. Reconfortante. Hacía mucho tiempo que alguien me invitaba a algo. Hacía mucho tiempo que alguien me decía no discutas para cuidarme y no para callarme. Entonces, dijo Teresa mientras rompía una galleta por la mitad, tu hijo vino a verte al hospital. La pregunta directa me hizo tragar saliva. No. ¿Y después? Sí. Cuando me necesitaba. Las palabras salieron amargas. Necesitaba que cuidara a sus hijos porque su esposa tiene un retiro de yoga. Teresa no dijo nada por un momento. Solo asintió. Como si entendiera perfectamente. Como si hubiera visto esta historia 1000 veces. ¿Y qué le dijiste?, preguntó. Que no. Una sonrisa pequeña apareció en el rostro de Teresa. Bien. Esa simple palabra. Bien. Me hizo sentir algo que no había sentido en días. Validación. Alguien que no me decía que estaba loca. Alguien que no me decía que estaba exagerando. Alguien que simplemente me decía, bien. Él dice que soy egoísta, confesé. Y para mi sorpresa, mis ojos se llenaron de lágrimas. Dice que siempre han estado para mí y que yo les estoy fallando. Teresa dejó su taza sobre la mesa con un golpe suave pero firme. Carmina, trabajé en ese hospital 6 años. 6 años viendo pacientes ir y venir. ¿Y sabes qué aprendí? Que la gente que de verdad te quiere aparece cuando te desmayas. No 3 días después cuando necesita algo. Las palabras de Teresa se quedaron flotando en el aire entre nosotras como una verdad que yo había estado evitando durante años. Tomé un sorbo largo de café, dejando que el calor me quemara un poco la lengua. Necesitaba sentir algo físico, algo real, porque todo lo demás parecía demasiado pesado para procesarlo. No es tan fácil, dije finalmente. Es mi hijo. El único que tengo. Si lo pierdo, me quedo sola. Teresa me miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Carmina, ya estás sola. La diferencia es que ahora lo estás aceptando. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto que Javier o Cecilia pudieran haberme dicho. Porque era verdad. Había estado sola en esa cama de hospital. Había estado sola cada vez que necesité ayuda y nadie apareció. Había estado sola en cada cumpleaños que pasé cocinando para ellos mientras me ignoraban. La soledad no era algo nuevo. Solo era algo que finalmente estaba viendo con claridad. Cuando mi mamá murió, continuó Teresa, revolviendo su café lentamente, descubrí que había estado dándole dinero a mi hermano durante años. Miles de dólares. Él le decía que era para emergencias, para sus hijos, para el alquiler. Mentiras. Todo mentiras. Lo usaba para apuestas. Cuando ella murió y yo encontré las transferencias bancarias, lo confronté. ¿Sabes qué me dijo? Que mamá lo hacía porque quería. Que nadie la obligaba. Como si el amor de una madre no fuera la obligación más grande que existe. Me limpié las lágrimas que habían empezado a rodar por mis mejillas sin permiso. ¿Y qué hiciste? Lo alejé de mi vida. Completamente. Y fue lo mejor que pude hacer. Porque tú sabes que, Carmina, hay gente que no te ama. Solo ama lo que haces por ellos. Esa frase se tatuó en mi cerebro. Hay gente que no te ama. Solo ama lo que haces por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que Javier me preguntó cómo estaba sin necesitar algo después? ¿Cuándo fue la última vez que Cecilia me llamó solo para conversar? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí valorada y no usada? No podía recordarlo. Y eso lo decía todo. Mira, dijo Teresa sacando su teléfono. Trabajo medio tiempo en una clínica comunitaria. Ayudamos a personas mayores con trámites legales, médicos, financieros. Cosas que el sistema hace complicadas a propósito. Deberías venir. Tal vez podemos ayudarte. No tengo dinero para pagar abogados ni... Es gratis, Carmina. Completamente gratis. Hay programas de gobierno que la gente no conoce. Hay derechos que las personas mayores tienen y no reclaman porque no saben que existen. Tomé la tarjeta que me extendió. Centro Comunitario Esperanza, decía con letras sencillas. Una dirección.
Un número de teléfono. Y abajo, en letra pequeña, nadie merece estar solo. Guardé la tarjeta en mi bolso. No sabía si iría, pero el simple hecho de tenerla me hizo sentir menos perdida. Cuando llegué a mi departamento esa tarde, había alguien esperando en la puerta. Al principio pensé que era Javier otra vez, y mi cuerpo se tensó automáticamente, preparándose para otra pelea. Pero no era él. Era Cecilia. Estaba sentada en el suelo del pasillo, con su ropa deportiva cara color rosa brillante y sus tenis blancos que probablemente costaban más que mi renta de 2 meses. Cuando me vio, se levantó rápidamente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmina, qué bueno que llegas. Tenemos que hablar». «No tengo nada que hablar contigo», dije sacando mis llaves. «Por favor». Su voz se quebró un poco, y por un segundo casi me pareció genuina. «Casi. Solo 5 minutos. Te lo suplico». Suspiré. Abrí la puerta. Dejé que entrara. Pero no la invité a sentarse. Me quedé parada cerca de la entrada, con los brazos cruzados, dejándole claro que esto no era una visita amistosa. Cecilia miró alrededor con esa expresión que yo ya conocía bien. Ese juicio silencioso. Esa lástima disfrazada. Como si mi pequeño departamento fuera una vergüenza que había que ocultar. «Vine a disculparme», dijo finalmente. Las palabras sonaban ensayadas, practicadas frente al espejo. «Sé que no hemos sido justos contigo. Sé que te hemos pedido mucho». Javier estaba muy alterado el otro día y dijo cosas que no debió decir. Esperé, porque sabía que venía más. Las disculpas de Cecilia siempre venían con un pero. Pero también tienes que entender nuestra posición. Somos una familia joven. Tenemos gastos. Los niños necesitan tantas cosas. La escuela, las actividades extracurriculares, la ropa. Todo es tan caro. Y tú, bueno, tú solo tienes que preocuparte por ti misma. No tienes esas responsabilidades. Ahí estaba. El pero. La justificación. La manera de voltear la situación para que yo fuera la mala. Tengo 68 años, dije con voz calmada. Trabajo limpiando baños porque mi pensión no alcanza para comer. Me desmayé por desnutrición, Cecilia. Por desnutrición. Porque les doy a ustedes el dinero que debería usar para alimentarme. Cecilia desvió la mirada. Nadie te pidió que hicieras eso. Me lo pedían cada semana. Cada vez que Javier me llamaba diciendo que no les alcanzaba. Cada vez que tú suspirabas y decías que no sabías cómo ibas a pagar la luz. Bueno, no era nuestra intención que te mataras de hambre por nosotros. La frialdad de esa frase me heló la sangre. No era su intención. Como si eso lo hiciera mejor. Como si no saber que me estaba matando por ellos los absolviera de toda culpa. ¿Qué quieres, Cecilia?, pregunté directamente. Ella respiró hondo. Y ahí salió la verdad. Necesito que cuides a los niños. El retiro es este fin de semana. Ya está pagado. Si no voy, perdemos $800. Y Javier tiene esa conferencia que es importantísima para su carrera. No podemos cancelar. No tenemos a nadie más. Contrata a una niñera. ¿Con qué dinero? Las niñeras cobran carísimo. Tú lo haces gratis y además eres su abuela. Es tu obligación. Obligación. Esa palabra cayó como una bomba en la habitación. No es mi obligación, dije lentamente, dejando que cada palabra se hundiera. Mis obligaciones contigo y con Javier terminaron cuando él cumplió 18 años. Lo demás ha sido amor. Y ustedes confundieron amor con esclavitud. Cecilia entrecerró los ojos. La máscara dulce empezaba a caerse. Eres una egoísta. Una vieja egoísta y amargada. Javier tiene razón. Te hemos dado todo. Te incluimos en nuestra familia. Te dejamos ver a los niños. Y así nos pagas. Me dejan ver a mis nietos, repetí, saboreando la ironía. Como si fuera un privilegio. Como si ustedes me estuvieran haciendo un favor al permitirme conocer a mis propios nietos. ¿Sabes qué? Olvídalo. Cecilia caminó hacia la puerta con pasos furiosos. No necesitamos tu ayuda. Nos las arreglaremos sin ti.
Pero no vengas llorando después cuando quieras ver a los niños y no te dejemos acercarte. Porque esto es lo que pasa cuando le das la espalda a tu familia, Carmina. Te quedas sola. Completamente sola. Abrió la puerta con fuerza y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Sus tacones resonaron en el pasillo hasta que el sonido se desvaneció completamente. Me quedé ahí parada, en medio de mi departamento, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero no sentí miedo. No sentí culpa. No sentí la necesidad de correr detrás de ella y disculparme. Sentí alivio. Por primera vez en décadas, sentí que podía respirar sin que algo me aplastara el pecho. Saqué la tarjeta que Teresa me había dado. Centro Comunitario Esperanza. Nadie merece estar solo. Marqué el número. Una voz amable contestó al tercer tono. Hola, dije con voz temblorosa pero firme. Me llamo Carmina. Una amiga me recomendó que llamara. Necesito ayuda. Por supuesto, Carmina, respondió la voz cálida del otro lado. Cuéntame. Estamos aquí para escucharte. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a hablar. No para justificarme. No para disculparme. Solo para decir la verdad. El Centro Comunitario Esperanza quedaba en un edificio viejo de 2 pisos, pintado de color amarillo pálido, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. No era lujoso ni elegante, pero tenía algo que mi propia casa no tenía desde hacía mucho tiempo: calidez. Había plantas en las ventanas, carteles en las paredes con frases motivadoras. Una señora mayor regaba las macetas mientras tarareaba una canción. Y en la recepción, una mujer de unos 50 años con lentes de pasta color naranja me recibió con una sonrisa genuina. ¿Carmina?, preguntó antes de que yo dijera nada. Asentí, sorprendida. Teresa nos avisó que vendrías. Pasa, por favor. Soy Fabiola. Trabajo aquí como coordinadora. Me guió por un pasillo con fotos de personas mayores sonriendo, abrazándose, celebrando. Todas esas imágenes me parecían de otro mundo. Un mundo donde la gente mayor era feliz, valorada, visible. Entramos a una oficina pequeña pero ordenada. Fabiola me ofreció té de manzanilla y galletas caseras. Yo, que había pasado los últimos meses sobreviviendo a base de pan barato y café instantáneo, acepté ambas cosas con una gratitud que me avergonzó. Teresa me contó un poco de tu situación, dijo Fabiola mientras se sentaba frente a mí con una carpeta en las manos. Pero quiero que me cuentes tú. Con tus palabras. Sin apuros. Toma tu tiempo. Y algo en la forma en que lo dijo, sin juicio, sin prisa, hizo que todo saliera. Le conté del desmayo, del hospital, de las 68 llamadas que llegaron solo cuando ellos me necesitaban, de Cecilia y su foto perfecta, de Javier y su reclamo de que yo era egoísta, de los años limpiando baños para darles dinero que nunca fue suficiente, de cómo me había desnutrido literalmente para que ellos pudieran comer en restaurantes caros. Fabiola no me interrumpió ni una sola vez. Solo tomaba notas, asentía, y de vez en cuando me pasaba servilletas cuando las lágrimas se me escapaban sin permiso. Cuando terminé, ella cerró su carpeta y me miró directo a los ojos. Carmina, lo que te ha pasado tiene un nombre. Se llama abuso financiero y emocional hacia personas mayores. Y es más común de lo que crees. Muchas mujeres de tu edad llegan aquí con historias similares. Hijos que las exprimen hasta dejarlas sin nada. Familias que las usan como cajeros automáticos y niñeras no remuneradas. Escuchar esas palabras, dichas así de claro, me hizo sentir algo extraño. Validación. Toda mi vida había pensado que era mi culpa. Que yo no hacía suficiente. Que yo era demasiado sensible. Pero aquí estaba alguien diciéndome que no. Que lo que me habían hecho tenía un nombre. Que era real. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con voz pequeña. No tengo dinero. Apenas puedo pagar mi renta. Fabiola abrió la carpeta nuevamente y sacó varios documentos. Primero, vamos a revisar tus derechos. Trabajaste 42 años, ¿correcto? Eso significa que tienes derecho a una pensión completa que probablemente no estás cobrando. Muchas veces el papeleo es tan complicado que la gente se rinde. Nosotros te ayudamos con eso. Ya cobro una pensión,
dije confundida. $300 al mes. Fabiola frunció el ceño. Eso es muy poco para 42 años de trabajo. Déjame investigar. Es posible que haya fondos adicionales que no te han pagado. También existe un programa de asistencia alimentaria para personas mayores. Y otro de vivienda subsidiada. Vivienda subsidiada, repetí. Sí. Apartamentos dignos para personas de la tercera edad, a un precio que pueden pagar. Con mantenimiento incluido. Algunos hasta tienen servicios médicos en el mismo edificio. La idea de vivir en un lugar sin goteras, sin humedad, sin tener que elegir entre pagar la luz o comer, me pareció un sueño imposible. Pero todo eso toma tiempo, continuó Fabiola. Mientras tanto, necesito que entiendas algo muy importante. No le debes nada a tu hijo. Nada. Criarlo fue tu responsabilidad hasta que fue adulto. Todo lo que hiciste después fue amor. Y el amor no se cobra, pero tampoco se explota. ¿Me entiendes? Asentí, aunque todavía me costaba creerlo completamente. Ahora, dijo Fabiola sacando otro documento, hay algo más que descubrí cuando Teresa me pasó tu información. Hace 8 años murió una tía tuya. Elodia. ¿La recuerdas? El nombre me golpeó como un rayo. Tía Elodia. La hermana de mi madre. Una mujer soltera que había vivido toda su vida sola, trabajando como maestra. Yo la visitaba cuando era joven, antes de que Javier naciera. Pero después perdimos contacto. La vida, el trabajo, las responsabilidades me tragaron. Ni siquiera supe que había muerto. Ella dejó un testamento, continuó Fabiola, y te nombró como una de las beneficiarias. Hay una pequeña propiedad a tu nombre. Una casa en un pueblo a 2 horas de aquí. No es gran cosa, pero es algo. Y nadie la reclamó porque nadie te avisó. El abogado que manejó el caso intentó contactarte, pero usó una dirección vieja. Me quedé sin palabras. Una casa. Tía Elodia me había dejado una casa y yo ni siquiera lo sabía. No entiendo, logré decir. ¿Por qué a mí? Dejé de visitarla hace años. Fui una mala sobrina. Porque ella entendía, dijo Fabiola con suavidad. En su testamento escribió algo. Dice, dejo mi casa a Carmina porque sé lo que es sacrificarse por familia que no te valora. Espero que este lugar le dé la paz que nunca encontró con los suyos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Tía Elodia lo sabía. Ella había visto lo que yo no quería ver. Y desde su tumba, me estaba dando una salida. La casa necesita reparaciones, advirtió Fabiola. Ha estado abandonada 8 años. Pero es tuya. Puedes venderla, rentarla o vivir en ella. Es tu decisión. Quiero verla, dije de inmediato. Necesito verla. Fabiola sonrió. Podemos ir este fin de semana si quieres. Yo te acompaño. Salí del Centro Comunitario Esperanza con una carpeta llena de documentos, una cita para el sábado y algo que no había sentido en años. Esperanza real. No la esperanza tonta de que Javier cambiara. No la esperanza vacía de que Cecilia me tratara mejor. Sino la esperanza concreta de que podía tener una vida diferente. Cuando llegué a mi departamento, el teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Mamá, Cecilia me contó que te portaste muy grosera con ella. No puedo creer que hayas cambiado tanto. Ya no te reconozco. Si sigues así, no vamos a tener más remedio que alejarnos de ti. Y eso incluye a los niños. Piénsalo bien antes de que sea demasiado tarde. Leí el mensaje 3 veces. Antes, esas palabras me habrían destruido. Me habrían hecho llamar llorando, disculpándome, rogando perdón por atreverme a poner límites. Pero ahora solo sentí algo frío y claro instalándose en mi pecho. Escribí mi respuesta lentamente, borrando y reescribiendo hasta que quedó exactamente como quería. Javier, llevo años haciendo todo por ustedes. Trabajando hasta enfermarme. Dándoles dinero que no tengo. Siendo su niñera gratis. Y nunca fue suficiente. Nunca fui suficiente. Cuando me desmayé, no viniste. Cuando te pedí ayuda, me ignoraste. Solo apareciste cuando me necesitabas. Eso no es familia. Eso es conveniencia. No voy a disculparme por finalmente elegirme a mí.
Si eso significa perderte, entonces ya te perdí hace mucho tiempo. Solo que ahora lo estoy aceptando. Le di enviar antes de arrepentirme. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. De libertad. De esa libertad aterradora que viene cuando finalmente sueltas algo que te ha estado ahogando durante años. El teléfono vibró casi inmediatamente. Otro mensaje de Javier. Luego otro. Luego una llamada. Luego 10 llamadas más. Apagué el teléfono. Me serví un vaso de agua. Me senté en mi sillón desgastado. Y por primera vez en 68 años, me permití imaginar una vida donde yo importaba. Donde mis necesidades contaban. Donde no era invisible. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Fabiola pasó por mí en su auto viejo pero confiable. Manejamos durante 2 horas por carreteras secundarias, pasando pueblos pequeños y campos verdes. Hablamos de todo y de nada. Ella me contó que había pasado por algo similar con su propia familia. Que entendía. Que había salido adelante. ¿Y ahora eres feliz?, le pregunté. Mucho más que antes, respondió sin dudarlo. Porque aprendí que estar sola es mejor que estar mal acompañada. Finalmente llegamos. La casa de tía Elodia estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles y silencio. Era pequeña, de una sola planta, con techo de tejas color terracota y paredes de piedra. Necesitaba pintura. El jardín estaba salvaje. Las ventanas estaban sucias. Pero era hermosa. Era mía. Y cuando bajé del auto y respiré el aire limpio del campo, algo dentro de mí se acomodó en su lugar. Bienvenida a casa, Carmina, dijo Fabiola con una sonrisa. Y por primera vez en décadas, realmente me sentí en casa. La puerta principal estaba hinchada por la humedad y tuve que empujarla con fuerza para abrirla. Adentro, el aire olía a encierro y polvo acumulado. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas esperando en la penumbra. El piso de madera crujía bajo mis pies. Las paredes tenían papel tapiz antiguo con flores descoloridas. Todo estaba congelado en el tiempo, como si tía Elodia hubiera salido un día y nunca hubiera regresado. Caminé despacio por cada habitación. La sala con su chimenea de piedra. La cocina pequeña con alacenas de madera oscura. Un baño que necesitaba reparaciones urgentes. Y al final del pasillo, 2 habitaciones. Una que claramente había sido el dormitorio de mi tía, con una cama de metal y un armario antiguo. Y otra más pequeña, llena de cajas. Fabiola abrió las ventanas una por una, dejando que entrara luz y aire fresco. Tiene potencial, dijo mirando alrededor con ojo crítico. Necesita trabajo, pero los huesos son buenos. La estructura está sólida. Me senté en el borde de la cama de mi tía. El colchón estaba hundido y olía a humedad, pero en ese momento no me importó. Miré por la ventana hacia el jardín salvaje, hacia los árboles que se mecían con el viento, hacia el cielo despejado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y pensé, aquí podría ser feliz. Aquí podría empezar de nuevo. Hay algo más que debes ver, dijo Fabiola desde la otra habitación. La encontré arrodillada junto a una de las cajas, limpiando el polvo de la tapa. Adentro había cartas. Decenas de cartas atadas con listones descoloridos. Fabiola tomó una al azar y leyó la dirección. Estaba dirigida a mí. A mi nombre. A mi dirección de hace 30 años. ¿Tu tía te escribía?, preguntó Fabiola. Tomé el sobre con manos temblorosas. No lo sabía. Nunca recibí ninguna carta. Había más. Muchas más. Años de correspondencia que nunca me había llegado. Abrí una al azar, fechada hace 15 años. La letra era temblorosa pero legible. Querida Carmina, decía. He intentado llamarte, pero tu número cambió. He intentado visitarte, pero ya no vives en la dirección que tenía. Espero que estés bien. Espero que ese hijo tuyo te esté tratando como mereces. Sé que lo amas. Pero espero que no te olvides de amarte a ti misma también. Recuerda que siempre tienes un lugar aquí, en esta casa, si algún día lo necesitas. Tu tía que te quiere, Elodia. Las lágrimas cayeron sobre el papel viejo, manchando la tinta. Tía Elodia había intentado contactarme. Había intentado ofrecerme refugio.
Y yo nunca lo supe porque estaba demasiado ocupada sacrificándome por gente que no lo apreciaba. Pasé la siguiente hora leyendo carta tras carta. Todas decían cosas similares. Todas me recordaban que yo valía más de lo que creía. Todas me ofrecían un hogar si algún día lo necesitaba. Y la última, fechada 2 meses antes de su muerte, decía algo que se clavó en mi corazón como un cuchillo. Carmina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Significa que finalmente llegaste a esta casa. Significa que finalmente te diste cuenta de que mereces más. No importa cuánto tiempo te haya tomado. Lo importante es que llegaste. Esta casa es tuya. Este pedazo de paz es tuyo. Constrúyete aquí la vida que siempre debiste tener. La vida que yo nunca me atreví a vivir, pero que quiero para ti. No dejes que el miedo o la culpa te detengan. Ya es tiempo de que vivas para ti. Con todo mi amor, Elodia. Fabiola me abrazó mientras yo lloraba. Lloré por todos los años perdidos. Por todas las cartas que nunca recibí. Por la tía que me amó sin condiciones y a quien yo había olvidado. Pero también lloré de alivio. Porque no estaba completamente sola. Porque alguien, en algún momento, había pensado en mí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Fabiola cuando finalmente me calmé. Miré alrededor. La casa necesitaba trabajo. Mucho trabajo. Pero era mía. Y por primera vez en mi vida, tenía algo que nadie podía quitarme. Voy a quedarme, dije con voz firme. Voy a arreglar esta casa. Y voy a vivir aquí. ¿Estás segura? Está lejos de la ciudad. Lejos de todo. Lejos de Javier y Cecilia, corregí. Eso es exactamente lo que necesito. Regresamos a la ciudad al atardecer. Durante todo el camino de vuelta, mi mente no dejaba de hacer planes. Necesitaba calcular cuánto costarían las reparaciones. Necesitaba empacar mis cosas. Necesitaba renunciar a mi trabajo. Necesitaba cerrar capítulos y empezar nuevos. Cuando Fabiola me dejó en mi departamento, había varios mensajes esperándome. Los había ignorado todo el día. Ahora, con el teléfono encendido nuevamente, vi la avalancha. 20 llamadas perdidas de Javier. 15 de Cecilia. Mensajes de ambos. Algunos suplicantes. Otros furiosos. Y uno particularmente largo de Cecilia que decidí leer. Carmina, no sé qué te pasa, pero esto ya es ridículo. Los niños preguntan por ti todos los días. Sebastián lloró anoche porque dice que la abuela ya no lo quiere. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz destruyendo a 2 niños inocentes solo porque estás resentida con nosotros? Porque eso es lo que eres. Una resentida. Una vieja amargada que no soporta ver a otros felices. Javier y yo hemos hablado y decidimos que es mejor cortar la relación. Ya no queremos tu negatividad en nuestras vidas. Pero antes de que esto termine, quiero que sepas que eres una mala madre. Una mala abuela. Y vas a arrepentirte cuando estés sola y enferma y no tengas a nadie que te cuide. Ahí vas a entender lo que perdiste. Leí el mensaje 2 veces. Esperé sentir dolor. Esperé sentir culpa. Esperé sentir ese impulso de correr a disculparme, de rogar perdón, de hacer lo que fuera para recuperar su aprobación. Pero no sentí nada de eso. Sentí claridad. Cecilia estaba usando a mis nietos como arma. Estaba tratando de manipularme con amenazas. Estaba proyectando su propia toxicidad sobre mí. Y yo finalmente podía verlo. Después de años de neblina, finalmente podía ver la verdad. Escribí mi respuesta con dedos firmes. Cecilia, ustedes cortaron la relación hace años. Solo que yo no me había dado cuenta. Cada vez que me ignoraron en el hospital. Cada vez que tomaron mi dinero sin un gracias. Cada vez que me trataron como empleada y no como familia. Ahí cortaron la relación. Yo solo estoy aceptando lo que ya existía. En cuanto a mis nietos, si realmente preguntan por mí, te daré mi nuevo número cuando me mude. Pero sospecho que esa pregunta es tan real como tu preocupación por mí. Cuídate. Y cuida a esos niños mejor de lo que me cuidaron a mí. Envié el mensaje y bloqueé ambos números. Esta vez para siempre. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad. Por emoción. Saqué una libreta vieja y empecé a hacer listas.
Cosas que necesitaba arreglar en la casa. Cosas que necesitaba comprar. Cosas que necesitaba hacer antes de mudarme. Cada palabra que escribía se sentía como un paso hacia la libertad. El lunes fui al trabajo por última vez. Mi supervisora, una mujer de 40 años que siempre me había tratado con indiferencia, se sorprendió cuando le di mi renuncia. ¿Estás segura, Carmina? Has trabajado aquí toda tu vida. Exactamente, respondí. Ya es hora de que tenga una vida fuera del trabajo. Limpié mi casillero. Me despedí de mis compañeras. Algunas lloraron. Otras me abrazaron y me dijeron que era valiente. Una, la más joven, me susurró al oído: yo también quiero ser como tú cuando sea mayor. Quiero tener el valor de irme cuando algo no me hace bien. Salí del hospital con mi caja de pertenencias y una extraña sensación de ligereza. 42 años terminados en una mañana. 42 años de pisos sucios, de baños malolientes, de rodillas doloridas. Terminados. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé como nunca había trabajado. Pero esta vez para mí. Vendí los pocos muebles que tenía. Doné la ropa que ya no necesitaba. Empaqué mi vida en 6 cajas. Y solicité todos los programas que Fabiola me había mencionado. La pensión completa. La asistencia alimentaria. Los fondos de emergencia para personas mayores. Y para mi sorpresa, todo empezó a aprobarse. Resultó que tenía derecho a $700 mensuales, no 300. Alguien en el departamento de pensiones había cometido un error años atrás y nadie lo había corregido. También calificaba para cupones de alimentos por $200 al mes. Y había un fondo especial para reparaciones de vivienda para personas de la tercera edad que podía cubrir hasta $5,000. $5,000. Suficiente para arreglar el techo, el baño y pintar toda la casa. Por primera vez en mi vida, no estaba luchando por sobrevivir. Estaba construyendo algo. El día de la mudanza llegó con un cielo despejado y una brisa fresca que olía a nuevo comienzo. Fabiola vino con su esposo, un hombre callado pero amable que manejaba una camioneta pick-up vieja pero funcional. Teresa también apareció, con café y tamales caseros para el desayuno. Entre los 3 cargaron mis 6 cajas y los pocos muebles que había decidido llevar. Todo cabía en un solo viaje. 68 años de vida reducidos a tan poco. Y sin embargo, se sentía como suficiente. Mientras cerraba la puerta de mi departamento por última vez, no sentí nostalgia. Solo alivio. Ese lugar había sido una cárcel. Paredes húmedas que guardaban años de sacrificio, de lágrimas tragadas, de esperanzas rotas. Dejé las llaves en el buzón del casero y no miré atrás. Durante el viaje hacia mi nueva vida, Teresa me contó que había hablado con otras mujeres del hospital. Mujeres mayores que también estaban siendo explotadas por sus familias. Mujeres que limpiaban, cocinaban, cuidaban nietos y daban dinero sin recibir nada más que migajas de afecto. Deberías hablarles, dijo Teresa. Tu historia podría ayudarlas. Podría darles el valor que necesitan para cambiar sus vidas. La idea me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Yo no era nadie especial. Solo era una mujer vieja que finalmente había dicho basta. Pero si eso era suficiente, si mi valentía, por pequeña que fuera, podía inspirar a alguien más. Cuando llegamos a la casa, el sol estaba en su punto más alto. La luz entraba por las ventanas limpias que Fabiola y yo habíamos lavado la semana anterior. El piso brillaba. Las paredes recién pintadas de color marfil claro hacían que todo se sintiera más amplio. Los trabajadores que habían arreglado el techo y el baño habían terminado hacía 2 días. La casa no era perfecta, pero era habitable. Era digna. Era mía. Pasé los siguientes días acomodándome. Coloqué mis pocos platos en las alacenas. Colgué mi ropa en el armario que había sido de tía Elodia. Puse las cartas que ella me había escrito en una caja especial en mi mesita de noche, para poder leerlas cuando necesitara recordar que alguien me había querido sin condiciones. Una mañana, mientras tomaba café en el porche trasero, escuché el sonido de un auto acercándose por el camino de tierra. El corazón me dio un vuelco. Era Javier. Su camioneta nueva y reluciente se veía completamente fuera de lugar en este paisaje rural y sencillo. Se bajó del vehículo con esa expresión que yo conocía tan bien.
molestia mezclada con determinación. Había venido a arreglar las cosas, a decirme todo lo que estaba haciendo mal, a traerme de vuelta a mi lugar. «Mamá», dijo mientras se acercaba, «¿qué demonios es esto? Te mudaste sin siquiera avisarme». «No necesitaba tu permiso», respondí con calma, sin levantarme de mi silla. «¿De dónde sacaste el dinero para esta casa? Y para las reparaciones». Su tono era acusatorio, como si yo hubiera cometido un crimen. «Una herencia. De mi tía Elodia». «¿Y no pensaste en compartirla con tu familia? Con tus nietos que necesitan tantas cosas?» Ahí estaba. No había venido a disculparse. No había venido a reconciliarse. Había venido por dinero. Como siempre. «Esta herencia es mía, Javier. No tuya. No de Cecilia. Mía. Y la voy a usar para mí». Su rostro se puso rojo. «No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. Cecilia tenía razón. Estás enferma. Estás amargada. Probablemente es demencia senil o algo así». Esas palabras, que antes me habrían destruido, ahora solo rebotaron contra mí como piedras contra un muro. Porque yo sabía la verdad. No estaba enferma. Estaba sanando. «¿Sabes qué es lo más triste, Javier?», dije levantándome finalmente. «Que tuve que desmayarme, casi morir, para darme cuenta de que nunca me quisiste. Solo quisiste lo que yo podía darte. Y ahora que no te doy nada, ni siquiera finges». «Eso no es cierto. Yo te quiero, mamá. Siempre te he querido». «Entonces, ¿por qué no fuiste al hospital?». Silencio. Él desvió la mirada. «¿Por qué no llamaste para preguntar cómo estaba?». Más silencio. «¿Por qué la única vez que me buscaste fue cuando necesitabas algo?». «Porque estaba ocupado», explotó finalmente. «Porque tengo una vida. Porque no puedo estar pendiente de ti todo el tiempo». «No te pedí que estuvieras pendiente de mí todo el tiempo. Te pedí que aparecieras una vez. Una sola vez cuando te necesitaba de verdad. Y no lo hiciste. En cambio, saliste a cenar con tu esposa y publicaron fotos felices mientras yo estaba sola conectada a máquinas». Javier apretó los puños. Podía ver la lucha en su rostro. La parte de él que sabía que yo tenía razón peleando contra la parte que se negaba a aceptar responsabilidad. «Esto no va a terminar aquí», amenazó. «Voy a hablar con un abogado. Esa herencia debería ser para toda la familia. Y si estás tan enferma como pareces, voy a pedir que te declaren incapaz de manejar tu propio dinero». Esas palabras me habrían aterrorizado hace un mes. Pero Fabiola ya me había advertido que esto podría pasar. Ya me había conectado con un abogado del centro comunitario. Ya teníamos documentos preparados. «Habla con quien quieras, Javier. Tengo evaluaciones médicas que demuestran que estoy perfectamente lúcida. Tengo testigos de cómo me trataron. Y tengo documentos legales que prueban que esa herencia es completamente mía. No vas a ganar. Eres una mala madre», escupió con veneno. «Y vas a morir sola. Prefiero morir sola que vivir siendo invisible». Javier se quedó mirándome por un largo momento. Creo que esperaba que yo rompiera, que llorara, que le rogara que no se fuera. Pero yo solo sostuve su mirada con una calma que nunca antes había tenido. Finalmente, él se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Antes de subir, se giró una última vez. «No vuelvas a buscarme. No vuelvas a llamar. Para mí, ya no tienes un hijo». «Hace tiempo que no tengo un hijo», respondí. «Solo tenía a alguien que me usaba». Arrancó con furia, levantando polvo del camino. Vi su camioneta alejarse hasta que se convirtió en un punto y luego en nada. Y cuando el silencio regresó, cuando solo quedó el sonido del viento entre los árboles, me senté nuevamente en mi silla del porche y seguí tomando mi café. No lloré. No sentí ese vacío desgarrador que había temido toda mi vida. Sentí paz. Por primera vez en 68 años, sentí paz completa. Esa tarde, Teresa llegó con buenas noticias. Había organizado una pequeña reunión en el centro comunitario. 5 mujeres mayores querían escuchar mi historia. Mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Mujeres que necesitaban saber que era posible salir.
Al principio me resistí. ¿Qué podía decirles yo? ¿Qué palabras de sabiduría tenía una mujer que había desperdiciado casi toda su vida siendo un tapete? Diles la verdad, dijo Teresa. Diles que es difícil pero posible. Diles que vale la pena. Eso es todo lo que necesitan escuchar. El viernes fui al centro comunitario. Las 5 mujeres estaban sentadas en círculo, todas mayores de 60, todas con expresiones cansadas que yo reconocía en el espejo. Fabiola me presentó y luego me dejó hablar. Les conté todo. El desmayo, el hospital, las 68 llamadas que llegaron tarde, la foto perfecta de Cecilia, las amenazas, la culpa, el miedo y finalmente, la libertad. Cuando terminé, una de las mujeres, una señora de 72 años llamada Cecilia, sí, el mismo nombre que mi nuera, levantó la mano temblorosa. ¿Y no te arrepientes?, preguntó con voz quebrada. ¿No extrañas a tu hijo? Extraño al hijo que creí que tenía, respondí honestamente. Extraño la idea de él, pero no extraño cómo me hacía sentir. No extraño sentirme invisible. No extraño sacrificarme hasta enfermar por gente que no lo apreciaba. Otra mujer, más joven, de unos 60 años, habló. Yo tengo miedo. Mi hija dice que si no cuido a sus 3 niños, no me va a dejar verlos nunca más. Y no puedo perderlos. Son mi vida. Entiendo ese miedo, dije. Pero pregúntate algo. ¿Realmente los estás viendo ahora? ¿O solo estás siendo útil? Porque yo pensaba que estaba con mis nietos. Pero la verdad es que solo era su niñera gratis. Ellos ni siquiera notaban cuando yo estaba ahí. Las lágrimas empezaron a caer. No solo de ella, de todas. Porque todas sabíamos que era verdad. Todas habíamos confundido ser útiles con ser amadas. Pasamos 2 horas hablando, llorando, riendo a veces, compartiendo historias que sonaban demasiado similares para ser coincidencia. Y cuando terminó la reunión, cada una de esas mujeres me abrazó. Algunas me dieron las gracias. Otras me pidieron mi número. Las semanas que siguieron fueron una revelación. Cada día despertaba en mi casa, en mi cama que no rechinaba, bajo un techo que no goteaba, y me tomaba un momento para recordar que esto era real. Que no era un sueño. Que realmente había escapado. El silencio del campo me había asustado las primeras noches, acostumbrada como estaba al ruido constante de la ciudad. Pero ahora ese silencio se había convertido en mi canción favorita. El canto de los pájaros al amanecer. El viento meciendo los árboles. El sonido de mi propia respiración sin el peso de la culpa aplastándome el pecho. Teresa venía a visitarme cada semana. A veces traía comida. Otras veces solo traía su compañía. Me ayudó a plantar un pequeño huerto en el jardín. Tomates, lechugas, hierbas aromáticas. Cosas sencillas que crecían con paciencia. Como yo. Deberías volver al centro, me dijo una tarde mientras arrancábamos malas hierbas. Las mujeres preguntan por ti. Quieren saber cómo estás. Quieren escuchar más. La idea me incomodaba. No me sentía como una inspiración. Solo me sentía como alguien que había sobrevivido. Pero Teresa insistió. Y finalmente acepté. Volví al centro comunitario un martes por la tarde. Esta vez no eran 5 mujeres. Eran 15. Algunas nuevas. Otras que ya había conocido. Y todas con esa misma expresión hambrienta de esperanza. Una mujer de 65 años llamada Fabiola, otra Fabiola, no la coordinadora, sino una mujer delgada con manos temblorosas, contó su historia. Su hijo la había convencido de vender su casa y darle el dinero para invertir en un negocio. El negocio nunca existió. El dinero desapareció. Y ahora ella vivía en el sótano de la casa de él, cuidando a 4 nietos mientras su nuera le gritaba por cualquier cosa. No sé cómo salir, dijo con voz rota. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Tengo miedo de terminar en la calle. Le conté sobre los programas de vivienda, sobre los fondos de emergencia, sobre los abogados gratuitos que el centro ofrecía. Le di el número de Fabiola, la coordinadora, y le dije algo que había aprendido en carne propia. El miedo es real,
Pero quedarte por miedo es elegir morir lentamente. Yo estuve ahí. Yo pensé que no tenía opciones. Pero las opciones siempre existen. A veces solo necesitamos ayuda para verlas. Después de esa reunión, Fabiola, la coordinadora, me llamó aparte. Carmina, necesito pedirte algo. Hay muchas mujeres como tú. Mujeres que han sido abusadas emocionalmente y financieramente por sus propias familias. Mujeres que piensan que no hay salida. ¿Considerarías liderar un grupo de apoyo? Una vez por semana. Aquí en el centro. Solo compartir tu historia y escucharlas de ellas. Mi primer instinto fue decir que no. Yo no era líder de nada. Yo apenas estaba aprendiendo a vivir para mí misma. Pero luego pensé en esas 15 mujeres. En sus caras. En sus lágrimas. En cómo me habían abrazado al final, como si yo les hubiera dado algo invaluable. Lo haré, dije. Así nació el grupo. Mujeres que eligieron vivir, lo llamamos. Cada martes por la tarde, mi casa se llenaba de voces. Fabiola, la coordinadora, me ayudó a conseguir sillas plegables. Teresa traía café y galletas. Y las mujeres llegaban. 1, 2, 5, 10. Algunas semanas éramos 20. Compartíamos historias. Llorábamos juntas. Nos reíamos a veces de lo absurdas que habían sido las excusas que nuestras familias nos daban. Nos apoyábamos cuando alguna flaqueaba y quería regresar. Porque todas flaqueábamos a veces. La culpa es un monstruo persistente que no suelta fácil. Una tarde, una mujer de 70 años llamada Elodia, sí, como mi tía, un nombre que ahora me parecía una señal del universo, contó que su hija había aparecido llorando en su puerta, rogando perdón, diciendo que la extrañaba, que los niños la extrañaban, que todo sería diferente si volvía. ¿Y qué hiciste?, preguntó otra mujer. Casi cedo, admitió Elodia con vergüenza. Casi empaqué mis cosas. Pero luego recordé lo que Carmina dijo la primera vez que vine. ¿Realmente me extrañan a mí o extrañan lo que hago por ellos? Así que le pregunté a mi hija. Le dije, está bien, vuelvo. Pero esta vez solo como abuela. No voy a cocinar. No voy a limpiar. No voy a cuidar niños. Solo voy a visitarlos y pasar tiempo de calidad con mis nietos. ¿Sabes qué me respondió? Todas esperamos en silencio. Me dijo que entonces no tenía sentido que volviera, que para eso mejor me quedara donde estaba. El silencio en la habitación era denso. Todas lo entendíamos. Todas habíamos vivido versiones de esa misma conversación. Pero esta vez no lloré, continuó Elodia con voz más fuerte. Esta vez le dije, tienes razón. No tiene sentido. Y cerré la puerta. Y me sentí libre. Aplaudimos. Todas. Porque su victoria era nuestra victoria. Porque cada vez que una de nosotras ponía un límite y sobrevivía, todas nos volvíamos más fuertes. Un día, 3 meses después de mudarme, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar. Pero algo me hizo apretar el botón verde. Carmina. Era una voz de niño. Pequeña. Temblorosa. Sebastián. Mi corazón se aceleró. Era mi nieto mayor, el que tenía 9 años. Abuela, te extraño. Su voz se quebró y escuché sollozos del otro lado. Cerré los ojos. El dolor en mi pecho era físico, real, porque yo también lo extrañaba. Pero sabía que esta no era una llamada espontánea de un niño. Alguien le había dado el teléfono. Alguien le había dicho qué decir. Yo también te extraño, mi amor, dije con voz suave. ¿Cómo conseguiste mi número? Mamá me lo dio. Dijo que te llamara. Dijo que tú nos abandonaste y que solo volverías si yo te lo pedía. Ahí estaba. La manipulación. Usando a un niño de 9 años como arma. Mi furia fue instantánea y ardiente. Sebastián, escúchame bien. Yo no los abandoné. Yo me fui porque estaba enferma y nadie me cuidó. Pero no me fui de ti. Me fui de los adultos que me trataban mal. Mamá dice que estás loca. Que te fuiste porque ya no nos quieres. Tu mamá está mintiendo. Te quiero muchísimo. Pero no puedo estar cerca de personas que me hacen daño.
Ni siquiera por ti. Porque si yo me enfermo, si yo muero, entonces no voy a poder quererte nunca más. ¿Entiendes? Hubo una pausa larga. Escuché voces de fondo. Cecilia gritando algo. Luego el teléfono se cortó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano durante largo rato. Las lágrimas caían sin control. Porque esto era lo más cruel que podían hacer. Usar a mis nietos. Usar su amor inocente como arma. Teresa llegó una hora después, como si hubiera sentido que la necesitaba. Me encontró en el porche, con los ojos hinchados. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose a mi lado. Le conté de la llamada. De Sebastián. De cómo Cecilia lo había usado. Eso es abuso, dijo Teresa con furia. Usar a un niño así. Es abuso emocional. Hacia ti y hacia él. Lo sé. Pero no puedo hacer nada. Si intento verlos, me van a usar. Si no intento, me convierten en la villana. No puedes salvar a esos niños, Carmina. No mientras sus padres sean así. Lo único que puedes hacer es salvarte a ti misma. Y esperar que algún día, cuando sean mayores, ellos entiendan. Tenía razón. Yo lo sabía. Pero eso no hacía que doliera menos. Esa noche, escribí una carta. No para Javier ni para Cecilia. Para mis nietos. Para que algún día, cuando fueran lo suficientemente grandes para entender, supieran la verdad. Querido Sebastián y Mateo, escribí con mano temblorosa. Si están leyendo esto, probablemente ya son adultos. Probablemente ya les contaron 1000 versiones de por qué la abuela desapareció de sus vidas. Quiero que sepan mi verdad. Los amé. Los amo. Siempre los amaré. Pero amar no significa destruirme. Amar no significa aceptar abuso. Me fui porque sus padres me usaban hasta enfermarme. Me fui porque necesitaba sobrevivir. No los abandoné a ustedes. Me salvé a mí misma. Espero que algún día lo entiendan. Y espero que si algún día se encuentran en una situación similar, ustedes también tengan el valor de elegirse. Los quiere, su abuela Carmina. Guardé la carta en un sobre. Escribí sus nombres. Y la dejé en mi mesita de noche, junto a las cartas de tía Elodia. Para que algún día, si venían a buscarme, tuvieran mi versión de la historia. 6 meses después de mudarme, mi vida era irreconocible. No solo por la casa que ahora florecía con flores en el jardín y pintura fresca en las paredes, sino por la mujer que me devolvía la mirada en el espejo. Esa mujer tenía arrugas, sí, canas, sí, pero sus ojos ya no estaban apagados. Ya no cargaba los hombros como si el mundo entero descansara sobre ellos. Esa mujer sonreía. Esa mujer era yo. El grupo de apoyo había crecido tanto que tuvimos que mudarnos a un salón más grande en el centro comunitario. Éramos 32 mujeres ahora. 32 historias de abuso disfrazado de amor familiar. 32 victorias en proceso. Algunas pequeñas, como aprender a decir no. Otras enormes, como dejar matrimonios de 50 años o cortar contacto con hijos manipuladores. Una tarde de primavera, mientras preparaba café para la reunión semanal, Fabiola, la coordinadora, llegó con una mujer que no conocía. Era joven, tal vez 35 años, y llevaba una cámara profesional colgando del cuello. Carmina, ella es Perdón, Luisa, se corrigió Fabiola. Es periodista de un periódico regional. Escuchó sobre nuestro grupo y quiere hacer un artículo. Mi primer instinto fue negarme. No quería atención. No quería ser el centro de nada. Pero luego pensé en todas esas mujeres que todavía no sabían que había salida. Todas esas mujeres que pensaban que estaban solas. Todas esas mujeres que necesitaban ver que era posible. Está bien, dije finalmente. Pero con una condición. No se trata de mí. Se trata de todas nosotras. Luisa asintió con entusiasmo. Pasó las siguientes 2 semanas entrevistando a diferentes mujeres del grupo. Cada una contó su historia. Cada una habló de cómo había llegado al límite. Cada una explicó cómo estaba reconstruyendo su vida. Cuando el artículo salió publicado, ocupaba 3 páginas completas. El titular decía, Las abuelas invisibles, como el abuso familiar disfrazado de amor está destruyendo a mujeres mayores. Había fotos nuestras.
Había citas textuales. Había estadísticas sobre cuántas personas mayores sufren abuso financiero y emocional por parte de sus propias familias. Mi teléfono no dejó de sonar durante días. Llamadas de mujeres de todo el estado queriendo saber cómo unirse al grupo. Llamadas de trabajadores sociales pidiendo información. Llamadas de otras organizaciones queriendo replicar el modelo. Y también, inevitablemente, llamadas de Javier. No contesté las primeras 10. Pero cuando llegó la número 20 en un solo día, decidí responder. Solo para que parara. ¿Qué quieres, Javier? Pregunté sin saludar. Mamá, necesitamos hablar. Ese artículo. Nos dejaste como monstruos. La gente nos reconoce en la calle. Cecilia está devastada. Los niños están confundidos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Escuché sus palabras y sentí... nada. Ninguna culpa. Ningún impulso de disculparme. Solo una claridad fría y absoluta. Yo no puse tu nombre en ese artículo. Yo no publiqué tu foto. El periodismo protegió tu identidad. Si la gente te reconoce es porque tu comportamiento es tan común que se ven reflejados. Y si te sientes como un monstruo, tal vez es porque actuaste como uno. No puedes hablarme así. Soy tu hijo. Y yo era tu madre. Pero eso no te detuvo de abandonarme en un hospital. De usarme como cajero automático. De permitir que tu esposa me humillara. Así que no me vengas ahora con que soy tu madre como si eso significara algo para ti. La gente piensa que soy un mal hijo. Perdí clientes en mi trabajo. Cecilia está pensando en divorciarse porque dice que ya no puede con la presión social. Esto es tu culpa. Y ahí estaba otra vez. Todo era mi culpa. Mi enfermedad era mi culpa. Mi necesidad de respeto era mi culpa. Su reputación arruinada era mi culpa. Nunca su responsabilidad. Nunca sus acciones. Siempre yo. Javier, vas a tener que vivir con las consecuencias de cómo me trataste. Igual que yo tuve que vivir con las consecuencias de dejarme tratar así durante años. La diferencia es que yo estoy sanando. Y tú sigues culpando a otros. Te arrepentirás de esto. Cuando estés vieja y sola y enferma, nadie va a estar ahí para ti. Ya estoy vieja, Javier. Y cuando estuve enferma, nadie estuvo ahí tampoco. Así que no hay nada que puedas amenazarme que no haya vivido ya. Y sobreviví. Sin ti. Colgué antes de que pudiera responder. Y esta vez, cambié mi número. Completamente. Le di el nuevo solo a Teresa, a Fabiola, y a las mujeres del grupo. Nadie más. Los meses siguieron pasando. El otoño llegó pintando los árboles de colores dorados y rojizos. Mi huerto dio tomates más grandes de lo que esperaba. Aprendí a hacer conservas. Aprendí a tejer. Aprendí a estar sola sin sentirme sola. Una tarde de noviembre, exactamente un año después de mi desmayo, estaba preparando la cena cuando escuché un auto acercándose. Miré por la ventana esperando ver a Teresa o a alguna de las mujeres del grupo. Pero era un taxi. Y de él bajó una figura pequeña con una mochila. Sebastián. Mi nieto. Solo. Sin padres a la vista. Salí corriendo al porche. El taxi ya se había ido. El niño, ahora de 10 años, más alto de lo que recordaba, me miraba con ojos enormes y asustados. Abuela, dijo con voz temblorosa. Me escapé. Tomé dinero del monedero de mamá y le dije al taxista tu dirección. La encontré en un papel viejo. Lo abracé. Fuerte. Inhalando el olor a champú de niño y a valentía. Pero mi mente ya estaba trabajando. Esto era secuestro técnicamente. Javier podría usar esto en mi contra. La policía vendría. Habría problemas legales. Entra, dije guiándolo adentro. Voy a llamar a tus padres para que sepan que estás bien. No, gritó él. Por favor. No quiero volver. Mamá y papá pelean todo el tiempo. Desde que salió ese artículo. Dicen cosas horribles. Dicen que tú arruinaste todo. Pero yo leí el artículo, abuela, en la computadora de papá. Y no dice tu nombre, pero sé que eres tú. Y sé que todo lo que dice es verdad porque yo lo vi. Vi cómo te trataban. Vi cómo te ignoraban.
Y yo no hice nada. Y lo siento tanto. Se derrumbó llorando. Y yo lloré con él. Porque este niño cargaba culpas que no eran suyas. Este niño había sido testigo de abuso y nadie lo había protegido de eso. No es tu culpa, le dije sosteniéndolo. Nada de esto es tu culpa. Eras un niño. Sigues siendo un niño. Pero ahora soy más grande. Y quiero quedarme contigo. Por favor. Llamé a Teresa primero. Luego a Fabiola. Luego, con ellas dos como testigos, llamé a Javier. Le expliqué que Sebastián estaba conmigo. Que estaba bien. Que vendría a buscarlo cuando quisiera. Javier llegó 2 horas después con Cecilia y un oficial de policía. Estaban listos para la guerra. Para acusarme de secuestro. Para llevarse a Sebastián a la fuerza. Pero Sebastián se aferró a mí. No quiero irme. Quiero quedarme con la abuela. El oficial, un hombre mayor de expresión cansada, miró la escena. Miró a Sebastián llorando. Miró a Javier y Cecilia gritando. Me miró a mí, calmada, con Teresa y Fabiola a mis lados. El niño vino por voluntad propia, dijo finalmente. No hay secuestro aquí. Es un asunto familiar. Ella lo manipuló, acusó Cecilia. Ella le lavó el cerebro con ese artículo horrible. Nadie me lavó el cerebro, gritó Sebastián con una fuerza que no le conocía. Yo tengo ojos. Yo vi cómo la trataban. Y ahora me tratan igual. Como si no importara. Como si solo fuera útil cuando necesitan presumir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el oficial se veía incómodo. Porque un niño de 10 años acababa de decir una verdad que los adultos no querían escuchar. Sebastián, vamos, ordenó Javier con voz dura. Ahora. Si me llevan, me voy a escapar otra vez, dijo el niño. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que me escuchen. Javier levantó la mano. Por un segundo pensé que iba a golpearlo. Pero el oficial se interpuso. Señor, le sugiero que se calme. Si toca al niño, tendré que arrestarlo. La mano de Javier cayó. Su rostro estaba rojo de furia impotente. Esto no termina aquí, me dijo. Voy a llevarte a corte. Voy a probar que eres una mala influencia. Voy a asegurarme de que nunca vuelvas a ver a mis hijos. Hazlo, respondí con calma. Pero esta vez tengo testigos. Tengo documentos médicos. Tengo un grupo entero de mujeres que han visto tu patrón de abuso. Y tengo a un niño valiente que está dispuesto a decir la verdad. Javier se quedó sin palabras. Cecilia lloraba con lágrimas falsas. Pero Sebastián seguía aferrado a mi mano. Firme. Seguro. Finalmente, después de amenazas legales y gritos, se fueron. Sin Sebastián. El oficial había determinado que el niño podía quedarse conmigo hasta que un juez decidiera otra cosa. Esa noche, acosté a Sebastián en la habitación que había sido de mi tía. Le di las cobijas más cálidas. Le leí un cuento que había encontrado en las cajas de Elodia. Y cuando apagué la luz, él me tomó la mano. Abuela, ¿realmente va a estar bien?, preguntó. No lo sé, le dije honestamente. Pero vamos a intentarlo. Juntos. Los meses siguientes fueron una batalla legal agotadora. Pero esta vez no estaba sola. Teresa testificó. Fabiola, la coordinadora, presentó documentos del centro comunitario. Otras mujeres del grupo dieron testimonio de los patrones de abuso familiar. Y Sebastián, valiente como ningún niño debería tener que ser, le contó al juez la verdad. Al final, Javier y Cecilia mantuvieron la custodia. Pero yo obtuve derechos de visita supervisada primero, y luego sin supervisión. Y lo más importante, Sebastián obtuvo terapia. Un espacio seguro para procesar todo lo que había visto y vivido. Hoy, 2 años después de ese desmayo que cambió mi vida, miro alrededor y veo algo que nunca pensé posible. Una vida que vale la pena vivir. Un grupo de 32 mujeres que se han convertido en familia. Un nieto que me visita cada fin de semana y que está aprendiendo que el amor real no viene con condiciones. Y una casa llena de luz, de plantas, de paz. ¿Extraño a Javier? Extraño la idea de él. Extraño al niño que fue. Pero no extraño al hombre en que se convirtió.
Y he aprendido a hacer las paces con eso. Tengo 69 años ahora. Estoy vieja, sí. Tengo arrugas y canas y un cuerpo que duele más de lo que solía doler. Pero también tengo algo que nunca tuve en toda mi vida. Libertad, paz y la certeza absoluta de que merezco respeto. A veces me preguntan si me arrepiento, si hubiera hecho las cosas diferente. Y mi respuesta es siempre la misma. Sí, me arrepiento. Me arrepiento de no haberme ido antes. Me arrepiento de todos esos años perdidos siendo invisible. Pero no me arrepiento de haberme salvado. Porque al final, elegirse a una misma no es egoísmo. Es supervivencia. Es justicia. Es amor propio. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar.